Hola, ¿qué tal amigos? En el video del día de hoy vamos a realizar la instalación de las luces de día y la instalación de las intermitentes secuenciales en los cuartos delanteros del Jetta clásico. Es algo bastante fácil pero un poco laborioso, pero al final tendremos un resultado excelente. La verdad, esta modificación cambia bastante la vista del coche. Te recomiendo mucho hacerla. No olvides suscribirte al canal, darle like al video, compartirlo, darle like a la página de Facebook, seguirnos en Instagram y checar la tienda de Mercado Libre. Vamos con el video. El día de hoy vamos a hacer una mejora. Vamos a mejorar los cuartos y lo que vamos a realizar es que vamos a poner una tira LED para que tenga luz de día en esta parte y cuando pongamos las intermitentes aquí fluya hacia afuera del coche. Así es como ilumina el foco original. Pero antes de hacerlo vamos a cambiarle el foco a este cuarto a un foco LED de la misma medida y vamos a checar las diferencias. Ya que lo aflojamos, lo tomamos, está así, hacemos un medio giro hacia abajo, ahí está, y sacamos. Este es el foco, este es un medida H21W, como podemos ver tiene las patas así, de esta manera, más o menos a 120 grados. Y vamos a cambiarlo por este foco LED, este es el de la misma medida H21W, ahí podemos ver, tiene la misma entrada, entonces vamos a cambiarlo. Únicamente nos fijamos en las patas, lo metemos igual. Ahora nos fijamos en una parte grande y una parte pequeña, aquí también. Ahí entra, gira. Vamos a poner el tornillo y vamos a ver cómo prende. Así es como prende este foco LED. Como puedes ver tiene una frecuencia de parpadeo pues algo más rápida que lo normal. Vamos a compararlo con un foco normal. Entonces así es como prende el foco LED que acabamos de cambiar y así es como prende un foco normal. Como te diste cuenta, el foco de aquí tiene una frecuencia de parpadeo un poco más rápida y a este parpadeo rápido se le conoce como hiperflasheo. Ahora, para quitar el hiperflasheo debemos conectar este tipo de resistencias, 25 watts, 6 ohms. Con esta resistencia vamos a evitar el hiperflasheo y vamos a hacer que los focos LED que conectemos en las luces intermitentes tengan la misma frecuencia de parpadeo que los focos normales. Entonces vamos a conectar esta de positivo a negativo para checar cómo prende. Ahí ya pusimos la resistencia y como podemos ver ya tiene la frecuencia de parpadeo igual que la que debería tener de agencia. Así es como alumbra el foco LED, que aquí te estaré dejando el link en la descripción por si tú deseas adquirirlo. Y así es como ilumina un foco normal. Ya sabes, a este foco para evitar el hiperflasheo le debes de poner una resistencia de positivo a negativo. No tienen polaridad estas resistencias. Entonces así es como alumbran de día. Ahora vamos a ver las tomas de noche y después hacemos el cambio. Y así es como iluminan de noche. Creo que claramente se ve que ilumina más el lado LED que el lado del foco original. Y entonces para hacer la modificación vamos a necesitar unos cuartos de cualquiera de estos dos colores, ya sean los cristal o estos que son ahumados. Esto para que la luz diurna pues se note en color blanco. Y yo voy a usar estos, los ahumados, me gustan bastante, me gustan más que los otros.
Y aquí tenemos la pieza, pero antes de hacer el corte vamos a ver cómo es la tira que vamos a colocar por dentro. Y esta es la tira. Esta tira de LED la vas a encontrar en Amazon, la vas a encontrar en Mercado Libre. Como tira LED diamante es este tipo de tira LED. Vamos a sacar un controlador, lo conectamos a la tira LED y de este lado vamos a poner un poco de voltaje. Conectamos el negativo y vamos a conectar el positivo primero en el cable amarillo, que como podemos ver son las intermitentes, y el rojo es el de la luz diurna, el de la luz blanca. Ahora en el cuarto, este es el inicio donde está la curva y este es el final. Esto para saber orientar la tira LED a la hora de colocarla. Yo creo que vamos a meterla hasta por acá y lo demás lo vamos a cortar. Ahora, para poder meter estos dos últimos aquí, vamos a ver cómo está hecho esto. Esta parte es más delgada, por lo que probablemente no vayan a caber. Pero bueno, ya que más o menos vimos cómo es la tira, vamos a hacer el corte. Primero que nada tenemos que respetar los soportes, que son este y este. Estos no los vamos a cortar nunca. Ahora, voy a cortar hasta aquí, voy toda la orilla, por acá hago una curva hasta aquí, aquí bajo, y de aquí igual una curva hasta por acá. Ya que cortamos, separamos las dos partes y así es como queda el corte. Y bueno, aquí tenemos las dos partes y así es como va a ir colocada la tira LED. Entonces va a entrar hasta esta parte, lo demás lo vamos a cortar. Y todos estos son los que van a entrar. Ahora ponemos la tapa nuevamente y vemos que esta parte abarca precisamente los dos últimos módulos. Vamos a ver si entra la tira y la verdad no entra. Le tenemos que rebajar como unos 2 o 3 milímetros a los últimos dos eslabones, como puedes ver. Entonces vamos a rebajarlos. Primero vamos a separarlos con un desarmador, cuidadosamente. Vamos separando lado por lado. Cortamos el excedente de tira. Ahora sí, hacemos el corte, te digo, lo vamos a rebajar a la mitad, que son más o menos unos 2 o 3 milímetros. Y después limamos la parte. Hacemos lo mismo con el plástico del otro módulo. Lo cortamos. Y para que quede bien parejo, lo limamos. Perfecto, ya que quedaron parejos, ahora sí vamos a colocar la tira como va a ir. Y le ponemos silicón. Esperamos a que seque. Le pongo silicón porque seca más rápido que un pegamento. Entonces ese es el motivo por el que yo voy a usar silicón. Lo volteo y le pongo silicón del otro lado. Conecto este. Pongo la tira de circuito como va a ir y aplico silicón. Espero a que seque y le pongo del otro lado. Ahora vamos a cortar todas estas patas metálicas que trae la tira. Ahora, como podemos ver, sí cabe la tira LED, con mucho cuidado. Ahí entró. La doblamos un poco y ya entró completamente. Así es como va a quedar. Desconectamos esto y vamos a ir aplicando silicón para que la tira LED quede bien fija. Y trata de que quede lo más derecho posible. Excelente. Ahora vamos a darle aquí unos 5 centímetros más o menos y cortamos. Pelamos los 3 cables. Ahora traemos el controlador y es esta placa la que tenemos que adaptar adentro del cuarto direccional. Igual cortamos unos 5 centímetros de este lado. Y retiramos todo el excedente de plástico. Pelamos las 3 puntas
Cortamos 3 pedazos de tubo termocontráctil. Metemos el tubo termocontráctil. Y unimos los cables. Aquí lo único que estamos haciendo es ahorrarnos todo el cable del conector para meter la menor cantidad de cable posible. Aplicamos soldadura en las 3 uniones. Ponemos el tubo termocontráctil en su lugar. Y aplicamos calor. Perfecto, ponemos la tapa de esta manera y vamos a ubicar la placa del circuito en este lugar. De hecho cabe a la perfección. No hay que hacer alguna otra modificación. Entonces directamente voy a poner silicón y lo pego. Relleno con un poco más de silicón este hueco. Ahora voy a tomar un poco de cinta de aislar, de tela, o de la otra, no hay ningún problema. Y voy a agarrar los 3 cables. Ahora hago un agujero en la parte baja, junto al orificio donde entra el conector, y paso los 3 cables. Le puse la cinta de aislar para que si llegamos a tirar de los cables no jalen a su vez la placa del circuito. Y eso es todo. Ponemos pegamento. Le voy a poner aquí un poco de cinta de aislar de tela, únicamente para que no se vean los colores de los cables. Ahora sí, colocamos la tapa y le ponemos algo de cinta de masking tape, o esta que yo le estoy poniendo, que es cinta de pintor, únicamente para sostener en lo que seca. Ahora ponemos una gota gruesa en el agujero donde salen los cables y los movemos un poco. Con esto ya sellamos bien la pieza. Ahora aquí tenemos la resistencia, que forzosamente se la tenemos que poner para evitar el hiperflasheo. Si no, pues nuestra tira no va a hacer el efecto que queremos. Cortamos unos 30 o 40 centímetros de cable, 2 pedazos de tubo termocontráctil, los colocamos adentro. Soldamos de un lado. Recuerda, las resistencias no llevan polaridad. Lo agarramos del otro lado y soldamos. Ponemos el tubo termocontráctil en su lugar y lo cerramos con calor. Luego del otro lado. Ahora del otro lado del cable vamos a pelarlo. Y recuerda que esto lo tenemos que adaptar a positivo y negativo de las direccionales. Entonces va a ser el cable amarillo, que es el de las direccionales, con el cable negro. Entonces pelamos el cable negro y el cable amarillo. Pelamos el cable negro cuidadosamente porque estos cables son bastante delgados. También pelamos el cable amarillo y los empalmamos. Ya que quedó el empalme, aplicamos soldadura en ambas uniones. Cortamos el tubo termocontráctil para sellar la unión, pero tenía que haberlo pasado antes. Entonces voy a cortar otra vez la unión. Ahora sí, meto el tubo termocontráctil, meto el otro, vuelvo a pelar los cables y los vuelvo a empalmar. Ahí empalmo los negros y el rojo con el amarillo. Corro el tubo termocontráctil para que me deje soldar. Le pongo soldadura a las uniones. Pongo el tubo termocontráctil en su lugar y aplico calor. Bueno, ya lo último que nos queda por hacer es forrar todos los cables con un poco de cinta de aislar. Yo lo voy a hacer con cinta de aislar de tela. Y ahí quedó, le pusimos a todo. Hacemos lo mismo del otro lado. Ahora venimos al coche y vamos a medir el cable. Aquí dejamos un poco de holgura, va a correr para acá. Aquí vamos a sacar una derivación para el cuarto de aquí. Luego sube un poco.
Luego de aquí va para esta esquina, va a entrar por aquí y se va a la caja de fusibles. Voy a cortar más o menos por acá. Ahí está. Ya que este cable que estoy usando es de 2 polos, pues voy a separarlo para únicamente usar un cable. Yo voy a usar el rojo. Ahí tenemos el rojo. Y aquí tenemos el cable negro. Ahora sí, tomamos el cable rojo o el cable que decidas usar. Dejamos un poco de holgura aquí. Se viene hasta por acá. Y en este punto es donde vamos a hacer una derivación. Aquí voy a pelar 1 o 2 centímetros de cable. Necesitamos simplemente un pedazo de cable negro, unos 30 centímetros. Lo pelamos. Simplemente lo empalmamos aquí. Y ahorita ya lo guiamos. Entonces aquí tenemos nuestro cable. Le voy a poner un poco de soldadura en la unión. Meto un pedazo de tubo termocontráctil y lo cierro. Ahora le voy a poner cinta de aislar a todo este cable. Bueno, pues ya terminé de forrar mi cable. Vamos a empezar a guiarlo. Primero vamos a identificar la conexión larga y la conexión corta. Y es así más o menos como va a ir. Acomodamos la conexión larga hasta el otro faro. Lo pasamos haciendo que libre de partes móviles. Vamos acomodando el cable. Este lo acomodamos por abajo de esta manguera. Luego lo metemos por aquí y lo jalamos. Ahora, ya que lo tenemos aquí, vamos a quitar ese cubrepolvo. Bien, ya que lo tenemos ahí, le vamos a hacer una pequeña cortada para que pueda atravesar. Ahora vamos a tomar la punta y lo vamos a meter por ahí. Muy bien, ya que pasó el cable, lo empezamos a meter por ese agujero. Ya que me lo encontré por acá, pues ya lo termino de jalar. Aquí. Ahí está. Ponemos el cubrepolvo en su lugar. Ya lo tenemos aquí. Vamos a darle un poco de holgura. Vamos a darle más o menos unos 20-30 centímetros y cortamos. Lo que cortamos vamos a pelar un poco. Pero vamos a dejarlo aquí un momento. Vamos a realizar la conexión de las luces y ahorita venimos a colocarlo al fusible de aquí. Ok, quitamos los 2 tornillos. Yo solamente tengo uno. Quitamos este tornillo y sale el cuarto. Sacamos el socket. Y de aquí de la manguera sacamos los 2 cables. Los pelamos un poco. Unimos el cable negro de nuestro cuarto, que es el negativo, con el café, que es el negativo de las intermitentes, y le ponemos un poco de cinta de aislar a la unión. Luego conectamos el otro cable, que es el positivo de las intermitentes, con el cable amarillo del cuarto direccional y le ponemos cinta de aislar. Por último, a este cable rojo que vamos a empalmar con este cable, cortamos ambas puntas. Este es el de la luz de día. Le vamos a poner un conector hembra, lo cerramos. Ahí quedó bien. Luego a este le ponemos un macho. Lo cerramos. Y ya quedó la conexión. Ponemos esto en su lugar para evitar que entre agua o polvo. Metemos toda la conexión. Y ponemos el tornillo. Ponemos los 2 tornillos en su lugar. Y ya quedó. Bueno, pues aquí tenemos la tabla de fusibles del Jetta clásico. En teoría tendríamos que usar el fusible, el del switch, pero yo voy a usar el fusible número 27, el de la toma de corriente de aquí. Vemos que ahorita está apagado. Pongo el switch y se prende. Entonces yo creo que si este cumple la función, mejor lo voy a agarrar de ahí. Vemos que el fusible número 27 es el tercero, el cuarto para arriba. Entonces contamos, acá debería haber 1, 2, 3, 4. Este azul lo quitamos y en cuanto lo sacamos se va la luz. Perfecto. Entonces vamos a conectar este cable aquí al fusible. Aquí podríamos poner un robacorriente y la verdad ya lo pedí, pero ahorita por pandemia no me llegó. Entonces vamos a ponerle esto y en cuanto me llegue pues hacemos la corrección de acá y lo metemos aquí. Muy bien, pues ya terminamos. Únicamente vamos a conectarla del otro lado. Quitamos todo. Quitamos foco. Aquí está donde pelamos hace rato para ponerle resistencia. Primero vamos a poner esto para que no esté colgando de los cables.
Empalmamos el cable negro con el cable café, que son los negativos. Luego el cable amarillo con el cable que es, me parece, un negro con verde, el positivo de las intermitentes. Luego simplemente conectamos estos conectores. Ponemos esto aquí, ponemos el tornillo. Perfecto, vamos a pegar ahora las resistencias y terminamos. Ok, ahora vamos a pegar la resistencia a una parte metálica y lo que queda más próximo es esta parte, es todo esto. Vamos a pegarlo aquí por la parte interna. Primero vamos a limpiar un poco con un trapo para que esté libre de grasa y polvo y el pegamento pueda agarrarse mejor. Va a ir a una parte metálica porque el calor que alcanza esta resistencia sí llega a fundir el plástico, entonces va a ir aquí más o menos. Voy a usar un poco de pegamento de esos que resisten bastante temperatura. Puedes usar un pegamento epóxico. Yo voy a usar este que ya tenía. Fijamos la resistencia únicamente con la cinta de aislar. Este pegamento cura en 72 horas, por lo que trataré de no mover tanto el coche estos 3 días. Ahí se va a quedar fija, vamos a ver cómo quedó. Y aquí está la resistencia haciendo contacto con toda esta parte de metal. Ahora, para poner la resistencia de aquí, vamos a buscar una parte metálica en todo esto. Y parece que esto es de metal, vamos a limpiarlo. Ok, esta es una parte metálica, entonces aquí lo vamos a fijar. Metemos el cable. Limpié de más para que la cinta se pueda agarrar, para que pueda dar la vuelta por detrás. Por último, vamos a fijar el cable con unos hinchos al marco radiador. Fijamos el cable de aquí, lo escondemos un poco. Cortamos el excedente, ponemos tapa y terminamos. Lo abrimos, lo cerramos, ponemos switch, direccional, la otra direccional, intermitentes, Check the mic and make sure it sound right, boy. Y así es como prenden, así es como se ven en el día. La verdad me agrada bastante. La vista es otra totalmente. Por cierto, dale like al video si quieres que le pongamos de esta tira que le pusimos ahorita a las calaveras de atrás. y vamos a checar cómo se ve de noche. Lo abrimos, lo cerramos, switch, direccional, la otra, intermitentes, excelente. Ese efecto se ve padrísimo y la verdad la vista del coche cambia completamente. It sound right, boy. Bueno amigos, ya saben, si este video les gustó y les fue de utilidad, denle like al video, suscríbanse al canal, compártanlo, denle like a la página de Facebook, síganos en Instagram, chequen lo que tenemos para ustedes en la tienda de Mercado Libre y déjenos aquí abajo en la caja de comentarios qué tal les pareció esta modificación. Muchas gracias.